El gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña dirigida a los niños y niñas a partir de los 6 años de edad para que aprendan a utilizar el teléfono de emergencias 112, que el año pasado recibió más de 900.000 llamadas y gestionó casi 250.000 incidentes en Euskadi. Desde el Ejecutivo Vasco se recuerda que una llamada a tiempo al servicio del 112 puede salvar vidas. Hoy hablaremos sobre esta campaña y del uso correcto del 112 con Maider Larrañaga, responsable del Centro de Coordinación de Emergencias SOS Deiak de Euskadi. Maider, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. ¿Qué tal estamos? Bien. Bueno, primeramente, Maider, cuéntanos, ¿en qué consiste la nueva campaña del Gobierno vasco para enseñar a los niños a usar el 112? Bueno, pues se ha visto un poco la necesidad de llegar a los niños también. En principio es un vídeo divertido, un vídeo musical dirigido a los niños, ¿no? El objetivo es que los niños sepan que ante una situación de emergencias cómo actuar, ¿no? ¿Qué pueden hacer ante una situación de emergencia? Que es llamar al 112. El 112 responderá e intentará ayudarles en esa situación concreta. Es un vídeo, sobre todo, que pueda llegar y que pueda ser fácilmente visible y comprendible y comprensible en este caso, ¿verdad? Sí, eso es. Normalmente las campañas, normalmente suelen estar dirigidas a adultos, pero es importante también que los niños conozcan cómo usar el número de emergencias 112, ¿no? Es decir, que si ven una situación de emergencia, pueden llamar y deben llamar para poder atender a esa situación, ¿no? Puede ser que sea un conocido que no se encuentre bien, o puede ser una situación de un incendio, bueno, en la campaña ya se ven una serie de situaciones para hacerles conocer un poco en qué situaciones tienen que llamar también al 112. ¿Y por qué es importante que los niños también aprendan a usar el teléfono de emergencias? Porque los adultos sí que lo sabemos, pero en el caso de los niños, pues quizá hay un desconocimiento aún mayor, ¿verdad? Bueno, la emergencia puede surgir en cualquier momento. Entonces, cuando ocurren las emergencias, pues puede ser que allá esté solo un niño, ¿no? Tenemos varios casos de esos que nos han llamado al 112. Luego te preguntaré sobre ello, sí. Sí, y es importante que sepan actuar, ¿no? Que no se queden sin saber qué hacer, ¿no? Tienen a un familiar que no se encuentra bien o ven una situación de emergencia, un incendio, un accidente, que sepan que tienen que llamar al 112 y que serán atendidos y se les dará ayuda a esa situación. Entonces, estos niños además serán los adultos del futuro. Entonces, si empezamos desde pequeños a enseñarles, pues luego cuando seamos adultos pues sabremos manejar correctamente también el número de emergencias. Desde vuestro departamento, ¿cómo se utiliza este vídeo para difundir el mensaje entre los niños? ¿En qué situaciones y en qué ámbitos? Bueno, pues este vídeo se usará en las formaciones, que dice que en las formaciones con escolares, a través de redes sociales también, y a todos los a todos los participantes del Sistema Vasco de Atención de Emergencias también se le ha hecho difusión de este vídeo para que lo puedan usar pues en las diferentes formaciones también. Se han hecho campañas como esta para llegar a la ciudadanía y especialmente, como decimos, para los niños, ¿no? Lo que queremos es que sepan actuar, ¿no? Que se llaman al 112 ante una emergencia, van a tener un apoyo y una ayuda y podrán tanto resolver su situación y ayudar a los demás, ¿no? Porque hay veces que no tienes tú la emergencia, sino lo que estás viendo, ¿no? Es enseñarles desde pequeños a que pueden ayudar a la sociedad, ¿no? Vemos una situación de emergencias y nuestra obligación es informar y así poder dar la mejor respuesta a esa situación. ¿A qué edad se dirige esta campaña, concretamente? A partir de los 6 años. A partir de los 6 años es un vídeo, pues como decimos, es un vídeo musical, ¿no? Muy dirigido a los niños, en la cual se hacen qué preguntas le hará el 112. Bueno, primero qué número tienen que marcar, ¿no? Siempre recordar que tienen que marcar 112. Es muy sencillo, fácil de recordar. Y durante el vídeo pues pone qué preguntas le va a hacer el operador, ¿no?
principalmente dónde está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es lo que necesitamos conocer para que desde aquí, desde el 112, se informe a los diferentes servicios, bomberos, Osakidetza, Ertzaintza, policías locales, etcétera. Hay un montón de servicios que participan en el Sistema Vasco de Atención de Emergencias, y sabiendo esa información de qué y dónde, pues se podrá dar respuesta a la emergencia. Entonces, en este vídeo, en un modo muy esquemático y muy sencillo, pues se intenta que llegue ese mensaje a los niños, ¿no? Dónde tienen que llamar, ¿no?, para que acuda la ayuda, y qué es lo que necesitamos para poder dar esa respuesta a la emergencia, ¿no? Dónde está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo. Se explica a los niños qué preguntas se les van a realizar, también se les explicará cómo hay que responder, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la manera adecuada, por ejemplo? Sí, lo importante es dar una respuesta sencilla, ¿no?, lo más clara posible, y luego esperar a que acudan los servicios de emergencias al lugar, ¿eh? Pero eso, siempre diciéndoles que nos digan pues dónde está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo, con calma, manteniendo la calma y con datos sencillos. Después de esta campaña, no sé si tendrá una fecha de finalización o si tendrá un margen de tiempo. ¿Cómo se mide si ha tenido éxito la campaña o no, o en qué hay que mejorar? Supongo que tendréis también algunos baremos para saber si hay que mejorarlo o en qué hay que mejorarlo en ese caso. Bueno, la formación es continua, ¿eh? Quiere decir que esto, las campañas hay que seguir haciéndolas. No podemos parar, por mucho que lleguemos, los niños vienen más niños y hay que formarles, entonces esto hay que hacerlo pues periódicamente, hay que seguir formando a los niños. Sí que nos parece importante porque siempre las campañas las dirigimos a adultos, ¿no? No nos ponemos en el lugar de los niños, que es... igual necesitan tener una información menos detallada, pero con ideas clave, ¿no? Entonces, se hace hincapié en eso, ¿no? En 4 ideas clave: llamar, a dónde tienen que llamar y qué es lo que nos tienen que decir. No obstante, están los operadores del 112 que cuando detectan, cuando se dirigen a los niños, pues lo hacen con todavía más precisión, ¿no? Son conscientes de que son niños y hay que darles indicaciones muy claras. Siempre hay que dar indicaciones claras, pero en los niños especialmente. Claro, y supongo que también en un lenguaje acorde a su edad para que lo puedan entender perfectamente. Eso es. Nos dirigimos a ellos, a sus conocimientos y qué información tienen en ese momento. Hablábamos anteriormente de que se han producido casos de este tipo con niños. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar, Maider, sobre este tipo de... algún ejemplo? Sí, bueno, pues hay varios, ¿no? Uno que, bueno, pues de hecho este caso en concreto recibió, se nominó para que le dieran una medalla al mérito de emergencias y protección civil. Fue una niña, pues que su madre estaba dando a luz y con toda la calma del mundo llamó al 112, informó que su madre estaba en este momento dando a luz y donde se encontraba, la operadora le dirigió, le dijo que le diera más datos, si estaban solos, si podía abrir la puerta, dónde estaban, y toda esa información pues la niña respondió con mucha calma, con mucha entereza, y lo hizo fenomenal. Quiere decir, los servicios de emergencias llegaron sin ninguna equivocación al lugar exacto y pudo ser atendida su madre y todo salió fenomenal. Pues esos son los casos en los cuales la madre no podía llamar y la niña hizo un trabajo excelente. Llamó al 112 y supo mantener la calma y seguir las indicaciones que le estaban dando desde el 112. ¿De qué edad estamos hablando? En este caso, de 10 años. De 10 años. Sí, en el 2021 pues se le dio la medalla al mérito a la niña, se llamaba Ye Traore, de 10 años. Sí, lo recuerdo, sí. Sí, y bueno, pues se le dio la medalla porque lo hizo, la verdad que fenomenal, ¿no? Es un ejemplo que siempre pensamos que los niños no saben actuar y actúan muy bien en situaciones de dificultad. Y en este caso, nosotros como padres, ¿qué medidas podemos tomar para prevenir accidentes en el hogar?
Bueno, lo importante, las medidas es, pues bueno, siempre tener precauciones, ¿no? Lo que tenemos que enseñar es, ante una situación de emergencia, a los niños qué tienen que hacer, ¿no? Siempre recordarles, si por lo que sea ocurre algo, estáis solos o no tenéis ningún adulto o el adulto no puede en ese momento llamar al 112, llamar al 112. El 112 está para ayudar para cualquier emergencia. Nunca hay que tener miedo de llamar si estamos ante una situación de emergencia. El 112 intentará, sobre todo, conocer qué es lo que está ocurriendo y dónde, porque si no sabemos dónde no podemos mandar la ayuda. Claro. Entonces, la entrevista, pues depende de la facilidad que tengan de decirnos dónde están, pues tendrá que alargar un poquito más o habrá que coger más detalles, pero la tecnología cada vez nos ayuda más a saber desde dónde nos llaman las personas, pero un mínimo de entrevista pues hay que hacer. Entonces, es importante enseñar a nuestros niños que si tienen una situación de emergencia, llamen al 112. Si ven un incendio, si un familiar se encuentra indispuesto, como era en el caso concreto de Traoré, en ese caso también llamó al 112, ¿no? Dices, mi madre no se encuentra bien, pero yo sí puedo llamar al 112 y me van a ayudar, ¿no? Y eso, mantener la calma, ¿no? Es saber decir dónde está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo. Eso es lo que les tenemos que transmitir a nuestros niños y que aprendan a usar correctamente el 112. Y en cuanto al colegio, por ejemplo, hablamos de los padres, pero en el caso de los educadores, por ejemplo, ¿cómo pueden estos ayudar a los niños a aprender sobre la seguridad en el colegio o donde sea? Sí, bueno, en este caso también es transmitirles pues temas de cómo actuar, ¿no?, ante situaciones de emergencia. Es importante estas campañas que estamos hablando, y en las escuelas también pues hay veces que pues enseñan como el uso del 112. Eso es importante, Sé que educación también suele hacer cosas de campañas, y es importante el decirles ante una situación de emergencia qué tienen que hacer, ¿no? Ante la duda hay que llamar al 112. Quiere decir que si vemos una situación de emergencias, nuestra obligación y deber cívico es llamar al 112 para que pueda ser resuelta esa emergencia lo antes posible. Y hablamos siempre, lógicamente, de emergencias, no de, no sé, algún problemilla que tengamos en casa. No, estamos hablando de emergencias y el 112 es precisamente para ello. Hablamos de eso, del 112, del teléfono de emergencias. ¿Qué actividad tuvo el año pasado? ¿Y para qué situaciones se utilizó, por ejemplo? Bueno, tuvimos alrededor de 927.000 llamadas el año pasado. Es decir, una cantidad importante de llamadas que dieron lugar a incidentes, 242.000 más o menos de incidentes. Bueno, ¿por qué la diferencia entre llamadas y incidentes reales de emergencia? Por un único incidente podemos recibir más de una llamada. Que dice que sí, en un accidente de tráfico, incendio o lo que sea, o sí, exactamente. Eso es. Un incendio es un claro ejemplo. En un incendio llama muchísima gente porque suelen ser muy visibles, lo ve el entorno, lo ve el del piso de enfrente, el de al lado, el que está en la calle. Entonces, todo el mundo, como es bueno que lo hagan, llaman al 112 para informar. Entonces, ya una vez de que les dices que estamos informados, pues se tranquilizan, porque en un incendio pues la propagación también puede ser muy rápida, entonces la gente se asusta. Entonces, ahí sí que recibimos muchas llamadas por un único incidente. Hay la diferencia entre una cosa y otra, pero al año recibimos 927.000 llamadas. Es importante. Pues eso, casi un millón, desde luego más de 900.000. Bueno, hablábamos anteriormente de eso, que hay que llamar en situaciones de emergencia real. Pero eso, ¿en qué situaciones, por ejemplo, si puedes detallarnos un poquito más o puedes concretarnos un poquito más, Maider, ¿en qué situaciones se debe llamar al 112? ¿Y en cuáles no, por ejemplo? Como tú quieras. Sí, bueno, realmente en este momento lo que recibimos en el 112 son principalmente urgencias médicas, que es un 23%, de seguridad ciudadana pues unos 17%, detección de peligros en la vía pública, que eso es importante también, si vemos un peligro hay que informarlo para evitar que ocurra una cosa peor, una emergencia mayor.
y accidentes de personas, pues gente que se cae en la vía pública y accidentes de tráfico. Esas son las principales situaciones de emergencia que nos llaman, ¿no? Urgencias médicas, seguridad ciudadana, detección de peligros y accidentes de personas y accidentes de tráfico. Entonces, cuando vemos un accidente de tráfico tenemos que llamar, quiere decir que probablemente habrá llamado otra persona, pero es importante informar. Cuando la gente normalmente cuando deja de llamar, cuando ven a un servicio de emergencias en el lugar, dices ya está informado, ya no hace falta que informe, ¿no? Pero ante la duda, si no sabemos si se ha informado o no, pues es mejor recibir varias llamadas de un único incidente que ninguno. No hacer ya lo hará otro, yo lo habrán hecho, no hay que pensar. Eso es, pues ante la duda llamamos y los operadores del 112 pues informarán que gracias por la llamada y que estamos informados, y algunas veces, bueno, incluso se puede aportar más información, ¿no? En una primera llamada se da una información y en una segunda llamada pues igual el incidente evoluciona de una manera y esa información es importante para transmitirla a los servicios, a bomberos, Ertzaintza, Osakidetza, Policía Municipal, que son los que participan en la mayoría de las intervenciones, ¿no? De emergencia. Sí. Maider, te comento un caso propio, que tuve la duda de si tenía que llamar al 112 o no. Por ejemplo, llevé a la carretera y observé que la calzada estaba resbaladiza, que se había caído algún producto, no sabemos exactamente de qué, o algún tipo de aceite, lo que sea. Y luego cuando llegué a casa, pues estuve con la duda, ¿llamo al 112 o a dónde tengo que llamar? Por ejemplo, en ese tipo de casos en el que ves que, por ejemplo, que la carretera está resbaladiza, que hay un problema en la carretera, aunque no sea un accidente, ¿hay que llamar al 112 o hay que hacerlo a otra parte? No, hay que llamar. Es importante que si vemos si la carretera está resbaladiza o tenemos un objeto en la calzada que quizás nosotros no hemos tenido impacto con ella, pero es previsible que otro pueda impactar con ella. Dices, pues no era gran cosa. No, ante la duda hay que llamar, porque el Sistema Vasco de Atención de Emergencia se pone en marcha, se informa a tráfico y a carreteras, a obras públicas de las diputaciones y pueden proceder a tomar medidas para evitar situaciones de emergencia. Quiere decir, esas son situaciones susceptibles de tener una emergencia. Entonces, es importante informar para que se evite a tiempo el que luego haya un accidente de tráfico, en este caso, ¿no? El que se resbale un coche y haya un accidente de tráfico. Es importante informar. Es decir, que en estos casos, sí, ante la duda hay que informar. Sí, yo lo hice, no sé si creo que llamé al departamento de prensa del Gobierno Vasco, a la Ertzaintza, no sé exactamente a dónde llamé, no llamé al 112, pero bueno, que sí que informé, lógicamente. Y lo que decíamos anteriormente, con respecto a los niños, en el caso de los adultos, pues con más razón. Es muy importante ofrecer respuestas claras y concisas a las preguntas de los operadores. No empecemos a contar ahí nuestra vida, es que yo iba no sé dónde a hacer las compras y por qué no sé qué. No, las respuestas breves y concisas, ¿verdad? Sí, es importante reducir lo máximo posible la entrevista, ¿no? Porque durante la entrevista pues estamos cogiendo los datos. Si obtenemos los datos lo más rápido posible, pues informaremos a los servicios inmediatamente y ellos podrán acudir. Entonces, cuanto más concisos son los datos, mejor. Es verdad que ante una situación de emergencias es difícil mantener la calma, es decir, los profesionales nos cuesta, pues bueno, yo al ciudadano también entiendo que le cuesta un poquito más. Ahí el trabajo del operador es muy importante en intentar calmarle y centrarle en las preguntas. Pero sí, estas campañas hay que aprovechar para decir lo importante que es decir dónde está ocurriendo y qué es lo que está ocurriendo, porque mucha gente cuando tiene una emergencia, pues si tiene un familiar que en ese momento se está poniendo indispuesto, se pone muy nervioso, dice que vengan ya, pero no dice dónde. Entonces la operadora insiste mucho, ¿no? en el lugar y el que está en la emergencia dice no, que vengan. Es importante que nos digan dónde está ocurriendo. Entonces ahí sí que hay que aprovechar para insistir que estas preguntas que se hacen desde los operadores del 112 es para obtener el máxima información para poder dárselo a los servicios de emergencia que con eso enviarán los recursos más adecuados, ¿no? Depende de qué situación sea, pues envía un recurso u otro. No es lo mismo un incendio en un garaje que en un incendio en una altura de 10 plantas. Claro. Esa información es vital. Los dos son incendios, los dos son importantes, los dos hay que atenderlos, pero la forma de actuar con una es diferente. manera u otra, ¿no? O que haya un herido o que haya 5. Eso es. Los recursos que haya que enviar pues también serán diferentes. Las situaciones varían, ¿no? Las preguntas que se hacen
pues no son analizadas por los servicios y son necesidades que se han visto que hacen que la respuesta sea mejor, ¿no? Si contestamos esa pregunta, la respuesta va a ser mejor. Muchas veces cuando decimos ¿y el municipio? Y joder, la gente se extraña, ¿y desde qué municipio nos llama? Pues sí, es que necesitamos conocer el municipio, porque hay calles, pues la Virgen Blanca, por ejemplo, pues está en Vitoria, pero hay en otros municipios también. Entonces, cuando llama un ciudadano, dice, no, yo llamo de la Virgen Blanca, y das por hecho que es Vitoria, no tiene por qué ser Vitoria. Entonces, siempre vamos a insistir en el lugar. Sí, por supuesto. Bueno, pues es importante pues tener las cosas claras y ofrecer esas respuestas claras y concisas, aunque sea complicado en algunas ocasiones. La verdad es que hay que ponerse en su lugar. Bueno, pues hoy hemos abordado dos temas de gran importancia: el uso correcto del teléfono de emergencias, el 112, y también la campaña del Gobierno vasco para educar a los niños sobre este tema. Recordamos a todos los oyentes que el 112 es un servicio vital para la seguridad de todos. Debemos aprender a usar el 112 de forma responsable y enseñemos también a las nuevas generaciones a hacerlo también. Agradecemos a Maider Larrañaga, responsable del Centro de Coordinación de Emergencias OSDEIAC de Euskadi, por tu tiempo y por compartir tus conocimientos sobre el uso del 112 y la campaña de la que hemos hablado del Gobierno vasco. Eskerrik asko, Maider. Eskerrik asko zuei.